Crónicas de Walmérica. Bueno, buenos días, tardes, noches, pandemias. Estamos aquí reunidos, empezando con el autor, Jorge Chipuli, mi compañera Laura Elena Cázares, mi compañero Abraham Martínez, para hacer la presentación de un libro de cuentos, autoría de Jorge Chipuli, que se llama Walmérica, que lo encuentras en formato digital en Amazon. Y lo que vamos a pretender hacer ahora, cosa que yo nunca he hecho, es presentar el libro de manera virtual y vamos a empezar describiendo la obra. ¿De qué se trata? Es una colección de cuentos que tiene una idea central, digamos que su temática es de ciencia ficción, hablando de una posible solución que darían nuestros vecinos del norte para frenar la migración de nuestro país y más al sur hacia sus tierras. Es una colección de cuentos breves que ciertamente tocan el tema de la ciencia ficción porque nos presenta algo que no existe, pero que podría existir. Pero lo que a mí me gusta mucho de la obra es que retrata de manera muy fiel el racismo que existe en, en aquellos lares y en nuestras tierras, también tenemos que decirlo. Leí la obra completa, ya le habíamos conocido algunos avances que fueron publicados en la revista El Ojo de Buc. Jorge los compiló y sacó la presentación en formato digital. Esta es la presentación que yo voy a hacer. Le voy a ceder la palabra a Laura, a ver qué nos puede comentar de la obra. Bueno, pues justamente lo acabas de expresar muy bien, Samuel, porque justo estaba pensando en ese proceso. Creo que todos fuimos testimonios de cómo se fue dando en el ojo de U justamente, y a mí me sorprendió por parte de Chipoli que al final decidiera hacerlo un libro completo. Y es que además de los cuentos, hay que tomar en cuenta, y esta fue la sorpresa para mí, no es todo, pero la parte de poesías y de ficción y no ficción. O sea, que son las pequeñas ideas que habían partido para que, o bueno, por lo menos yo así lo estoy interpretando, para que esto se pudiera ir dando. Y pues otra cosa que destaca mucho y que luego algunos escritivistas podrían criticar es el hecho de mezclar los idiomas, pero es algo que se da de forma muy orgánica a la hora de escribir. Y esta decisión de decir Mexican con CS en vez de X, o sea, para darlo como esta otredad de lo que se ve expresado en los cuentos, pero sí tiene que ver efectivamente con esto del racismo, de la separación, pues esta realidad que nos parece tan obvia y muy cercana, pero también como Chipuli la refleja como si fuera, pues no sé, otra circunstancia. Y sobre todo el hecho, bueno, esto fue antes de que entráramos, cuando decía, pues no importa quién sea el personaje histórico, la problemática o digamos, hoy en día o lo que sucedió hace 2 días es algo que nos ha rebasado a todos y pues prácticamente lo que están en los relatos y la realidad es algo que todavía va a continuar, pero aquí es en donde justamente hablaríamos de lo ucrónico o de lo distópico. No, a mí me gustaría que Abraham desarrollara justo de esta manera o esta parte dentro de el compilado de todos los relatos, porque es muy interesante cómo se va a desarrollar.
Pues sí, saludos. En realidad, pareciera que con la salida de este presidente, Donald Trump, de el poder en Estados Unidos, ya desapareciera esta visión tan terrible de esta América oculta tras un muro, si no literal o material físico, sí un muro cultural. Y no, de ninguna manera, eso sigue, está presente, no se ha ido, la división es interna, es profunda, y eso se expresa hacia el exterior precisamente. Entonces, de ahí la relevancia de que América sigue existiendo, y a mí me gustaría aquí ya entramos un poco en materia, ya platicamos de qué trata la obra, pues que nos platique un poquito también Jorge de dentro de esta ciencia ficción social, de esta ucronía, de esta distopía tan terrible que ya es el presente, pues, ¿qué fue lo que a ti, más allá de lo evidente que es la llegada de Trump al poder y todo el racismo, qué fue lo que a ti, Jorge, te llevó a querer contar este tipo de historias en esta América o Múrica ficticia? Bueno, siempre me quedé con las ganas de participar en una antología que hubo hace unos años, que se llamó Frontera de Espejos Rotos, donde salen cuentos de 6 autores mexicanos, entre ellos Zárate, Taibo, dos y así, ¿no? Y otros 6 autores estadounidenses, donde pues hablan mucho sobre la relación entre México y Estados Unidos. Entonces empecé a hacer unos cuentos sobre la migración que ustedes pues publicaron. Sobre todo hice para un concurso escribí uno muy breve, y que ganó un concurso, ¿no? Allá por 2011, que era este cuento que voy a leer. Dice: teletransportaban mexicanos hacia Estados Unidos cuando hacía falta. Los teletransportaban de regreso cuando ya no. Papá quedó atrapado en ese limbo. Entonces ese ganó el concurso de cuentuito que se llamó Sicilias y Literaturas Lunares, que se llevó a cabo en una feria de libro de Monterrey. Entonces, saqué varios de esos, pero después ese lo desarrollé más largo, que es el de los primeros cuentos del libro, que se llama Limbo, donde hablo sobre cómo, pues, la relación de este chico con su papá ausente, ¿no? Eh, pues sí, que le causa conflictos, y cómo después él mismo también, o su papá está ausente porque se supone que se teletransportó hacia Estados Unidos en una época, y ya no regresó, ¿no? Se quedó allá. Entonces, el chico cuando crece sigue el mismo camino, de irse de migrante, y y bueno, pues el cuento se trata de, pues, más que de las peripecias o las la trama súper compleja que pudiera haber, o sea, se trata de lo que el chico siente con esa parte que le faltó de, de su infancia, ¿no? Con esa figura paterna que le faltó. Y y cómo eso, bueno, va haciendo que se destruya su vida, ¿no? Y yo creo que más allá de los números así que podamos tener sobre la migración, sobre el racismo, sobre cuántos mexicanos sufrieron esto, cuántos latinoamericanos sufrieron discriminación, cuántos pasaron, cuántos murieron. O sea, es
esta onda de, ¿sabes qué? Más allá de los números es una onda que toca las fibras humanas, ¿no? Este, no sé, y desde ahí me empezó a interesar cuando entró, bueno, cuando Trump comenzó su campaña, pues obviamente de ahí ya elaboré un poco más la idea sobre estos cuentos sobre la migración y dije, bueno, pues es que si él está proponiendo esto, ¿qué tal si algún día sí lo concretan, ¿no? Pero sí, precisamente pienso que el muro es más un símbolo de un símbolo de esta herida que hay entre, pues ni siquiera entre los dos países, porque más bien es entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, ¿no? Para los estadounidenses, o sea, todo debajo de su frontera sur es México. No es que haya otros países, ¿no? De hecho, fue muy sonada una noticia donde le llaman, dicen que hay 3 países mexicanos, que no sé cuál era la situación con ellos, pero esos 3 países mexicanos, ¿no? Y pues se refieren a países latinoamericanos, pero, o sea, realmente si le preguntas a muchos estadounidenses sobre los países que hay al sur de la frontera, no te saben decir, ¿no? Solo piensan en todo como México, ¿sí? Y bueno, ya vimos que también ya otros cuentos elaboran más sobre la gente que vive arriba de la muralla, ¿no? Como algunos son los pioneros, los que iniciaron la cuestión de vivir allá arriba del muro, este, cómo fueron construyendo así sus casas arriba, ¿no? Este, y algunas experiencias que tuvieron así, al ir formando la ciudad, y después, bueno, el cómo se dedican ellos a, a dispararle a los migrantes, desde sus casas, ¿no? Y haz de cuenta que todo es, o sea, ellos reciben un sueldo por parte del gobierno estadounidense para pues, seguir haciendo eso, y eso depende del número de migrantes que logran asesinar, ¿no? Entonces, bueno, los migrantes, a su vez, ya no encontraban otro modo de pasar al otro lado más que catapultándose, ¿no? Entonces se catapultan y van como en parvadas de aves, como si fueran parvadas de aves, y los Walmericans se dedican a dispararles. E igual que cuando comenzó Estados Unidos, que la corona inglesa le pagaba $1 a cada peregrino, o a cada ciudadano que venía, que iba a cada ciudadano inglés que iba a lo que iba a ser después Estados Unidos, a las colonias, le pagaba $1 por cada indio que mataba, ¿no? Y como prueba de que había matado a esa persona, les exigían que llevaran las cabelleras, ¿sí? Entonces, pues las tribus de allá en venganza, pues decían, pues nosotros también les vamos a cortar las cabelleras, ¿no? Y eso es lo que se conoce en las películas, de que los indios cortaban las cabelleras, pero no era una costumbre de ellos, ¿no? No era un ritual ni nada por el estilo, era nada más como venganza de que o sea, a su propia gente les habían
cortado la cabellera. Pues no había confusión al tener la cabellera especial que tenían los nativos americanos. Pues no la tenía nadie más, entonces o sea, llevar la cabellera era más práctico que llevar todo el cuerpo, ¿no? Entonces de ahí me basé en que pues el gobierno sí también les paga a los Walmericans para que estén ahí disparándole a los mexicanos, y usan rifles como los clásicos, pero mucho más largos y pesados, ¿no? O bueno, algo más largos y pesados, y que tienen más alcance, pues para poder precisamente lograr que las balas lleguen hasta donde cruzan los migrantes, ¿no? Y bueno, hay cuentos que se llevan a cabo de un lado y del otro lado, y arriba de la muralla, y hasta trepándose a la muralla, ¿no? Pero bueno, esa era como que la idea básica. O sea, y sobre todo tratar de entrar a la mente de cada personaje, ¿no? No verlo como que, como les digo, no verlo nada más como una estadística, ni siquiera a los racistas, ¿no? Sino también tratar de comprender un poco de dónde vienen esas ideas, ¿no? Entonces uno de los cuentos que traté de hacer así más psicológicos, digamos, fue el de Mickey está del otro lado. Uno de los atributos que yo le encuentro a tu libro de cuentos es precisamente el eje rector que representa el muro. Todos los cuentos funcionan en base al muro, ¿sí? Eso es por la temática, pero el tratamiento que le das al hecho del racismo, yo creo que es el tema más fuerte en todo el libro. Está muy bien logrado porque en algunos cuentos, casi la mayoría, tomas el punto de vista del habitante de la muralla, ¿sí? Y todos se expresan con un racismo exagerado. Y precisamente en ese cuento que estás mencionando, que se llama Mickey ya está del otro lado, a mí me sorprende mucho la manera en que lo logras. Alguna vez en algún documental que hablaba acerca de la violencia, decía que como personas normales se podían volver tan violentas contra alguien extraño, contra la otra edad. Y decía que uno de los puntos era que le quitabas la humanidad al otro, ¿sí? Por eso no te importaba lo que pasaba. Y tú lo logras, me parece de una manera espléndida en ese cuento, porque finalmente el cuento habla de casi de una competencia a ver quién mata más mexicanos, y hacen la suma y son más de 500 muertos y a nadie le importa, incluso lo celebran y etcétera. Entonces, para mí, ese tema, que para mí es lo más sobresaliente del racismo, creo que lo logras haciendo eso, que tus personajes, que son los que se creen superiores, le quitan la humanidad a los que creen inferiores, ¿sí? Y precisamente en ese cuento que estabas por comentar, yo le encontré ese punto, ¿sí? No sé, por ahí también tengo un comentario de otro cuento que a mí me gustó mucho, pero igual le cedo la palabra a quien la quiera tomar, si quiere comentar alguno de otro cuento que les haya parecido sobresaliente. Bueno, yo en realidad sí recuerdo que en esta docena de cuentos, aparte de ese tema, como dices, Jorge, es interesante cómo no solo es la visión de, siendo tú mexicano, hablar de este estereotipo o esta visión del gringo racista, sino que aparte se siente de alguna forma creíble, ¿no? Porque
aquí viene una parte todavía más compleja. Es muy fácil decir, pues es que los que están arriba del muro son los gringos racistas y los que quieren cruzar son los latinoamericanos que son agredidos. Y sin embargo, pues también hay un muro invisible en la frontera sur de México. Creo que desde ese punto de vista, Walmérica no termina en el Río Bravo. Y también aquí quería yo preguntarte si esto que tú estás hablando, que en apariencia es los Estados Unidos de América, pues en realidad también se puede aplicar a cualquier país que tenga una frontera. Y pues quería saber si esto era un efecto a lo mejor de una metalectura o va completamente intencional. Así no, o sea, de hecho sí lo menciono un poco en un cuento que hay sobre una chica que ayuda, que es una como ingeniera que ayuda a construir el muro, ¿no? Que resuelve como que los problemas técnicos, pero uno de sus argumentos era este, que todo México pues era como este, una especie de prueba de supervivencia para que solo los más fuertes llegaran hasta la frontera, ¿no? Todo el hecho de que los migrantes que vienen del sur de México y que atraviesan todo nuestro país, pues sí, solo sobreviven los más fuertes, o sea, tienen pruebas muy duras, ¿no? Hay un documental, bueno, hay varios documentales ya sobre La Bestia, que es el tren en el que se transporta, ¿no? Aunque no es un solo tren, pero así le llaman, ¿no? Es como, eh, eh, un solo personaje, digamos, hecho de varios cuerpos, ¿no? Un solo tren hecho de varios trenes y, y que, pues sí, todo el trayecto es sumamente terrible, ¿no? Incluso hay una película que se llama La Jaula de Oro, sobre tres chicos que tratan de llegar, sí, de cruzar todo México, y nada más uno logra llegar, ¿no? Los otros no, pues, bueno, les pasan cosas en el camino, ¿no? Este, y sí, bueno, ese es uno de los argumentos que tiene esta ingeniera eh, para decir que, bueno, en primera ella se oponía a la construcción del muro porque pues precisamente esto era una prueba de fuerza para los migrantes y que solo los más fuertes, ¿no? Con esta idea darwiniana o mal interpretada de Darwin, ¿no? De que solo el más fuerte sobrevive, llegaba, y ellos son los que llegaban a mejorar el país, ¿no? Perdón, de sí, tu justo cuento. ando en eso y por eso me quedé así como que escribiendo mucho y anotando mis ideas para antes de perderlas. Respiro. No, pues justamente estaba anotando rápidamente porque luego soy mala para los títulos, pero justo en esto que hablaba Chuli de cómo se van compartiendo, como personajes y cuerpos, justo estaba pensando en psicodramas, Whiteborn y un Wansican en el Ku Klux Klan. O sea, lo que tienen esas tres, y hay otro que se me pasa, que no recuerdo el título, pero siempre pones como que estos personajes que sean mujeres o sean hombres, pero que siempre tienen la otredad, ya sea el color de piel o lo moreno, y que la tortura siempre tiene que ser pasar a ser güeros o a ser, obviamente como las terapias de conversión en cuanto a cuestión de lesbianas y gays, ¿no? Que obviamente esto ya es algo que han estado prohibiendo mucho, pero que justamente tiene que ver con esa misma idea de sobrepasar. Pero aquí lo que me llama la atención es cómo Samuel al principio mencionaba esto del racismo que también hay en México,
y cómo es que puede ser muy familiar en cuanto a que no es algo que solo venga de Estados Unidos, sino que también en México está bajo otras circunstancias o como que con una negación colonialista. Y que el hecho de decir whitexican como algo muy nuevo y que antes no tuviera como que, o sí lo tuviera, pero no lo detectáramos tanto, habla justamente como que de todas estas conversiones o de todas estas transformaciones que siempre han existido. Entonces, en esos tres yo también noto eso, ya sea porque o desde que a los personajes no quieren pasar por eso, pero tienen que hacerlo justamente para acusar, o porque tienen que hacerlo porque aspiran a eso y no, no notan que pierden su propia esencia y tiene que ver justo con esto de la deshumanización. Entonces, bueno, pues a final de cuentas, no son los únicos relatos que lo tienen. Por ejemplo, psicodramas lo puse al principio porque también es muy referencial en el sentido, y lo tuve que leer varias veces en cuanto a que, y aquí quiero preguntarlo, ¿utilizaste diálogos de diferentes películas? Digo, identifiqué una de Toy Story, obviamente, pero ¿es como que están en esta realidad y lo están viviendo otra vez o cómo está ahí? Bueno, no, fue como intención, bueno, sí fue intencional en ese diálogo de Toy Story, pero no fue exactamente tratar de ir o sea, haciendo como que la lista, ¿no? De frases de películas. Más bien, como que toda la idea de todo el libro es que es bueno, casi todo el libro que es una traducción de algo que fue originalmente escrito en inglés. Entonces, Ya. tenemos así como las malas traducciones típicas de los libros de ciencia ficción, ¿no? O de películas, donde a veces no concuerda, no sé, lo que dicen en una primera película y luego en la segunda película resulta que era otra cosa, ¿no? Como en El Señor de los Anillos, que dice que dicen primero, es que ningún ser vivo puede matarme, dicen los Nazgûl, ¿no? Y luego resulta que en la tercera película era, ningún hombre vivo puede matarme. Y ahí se perdió toda la historia, ¿no? Entonces, sobre todo con de psicodramas, traté de jugar con esa idea, pero Okay. así súper exageradamente, ¿no? Entonces, los diálogos, o con el de los repatriadores, ¿no? Que ese fue el primero donde de verdad exageré un chorro con esta con esta cuestión de la mala traducción, ¿no? Porque decía, bueno, como que hay el personaje rudo que se la pasa diciendo este que son unos pussies, ¿no? Y pues, ¿cuál es la traducción? Gatitos, ¿no? Son un par de gatitos. Entonces, sí, yo creo que estamos muy acostumbrados a esas malas traducciones los que leemos ciencia ficción, ¿no? O sea, de estos libros de Roca y de los clásicos de la Creo que ciencia era ficción, ¿no? Minotauro. Sí. Ok. No, y de hecho está muy bien que me señales eso porque también tenía esa pregunta si estaba relacionado con el juego de palabras o si fue un error. Pero no, ya me dijiste que fue hecho completamente a propósito, entonces tiene muchísimo Sí. valor en eso. Qué bueno que me lo reiteras también, porque quería verificar esa lectura. Y pues bueno, ahora sí, algo más que quieran agregar. Cuervo Oscuro, Samuel. Ok, bueno, hablando de los cuentos, curiosamente, ese era otro de los que iba a mencionar, los repatriadores, más que nada por la temática, ¿sí? de arcoíris y que refleja el pensamiento, creo yo, de la derecha o la ultraderecha, que no nada más es quitarte de encima al extranjero, sino estar criticando, no queriendo ver al diferente, como es en este caso la homosexualidad en ese mismo ambiente que ya creaste, en ese mundo, y lo seguimos viendo. Entonces, también en base a eso,
te digo, para mí, como mencionaba Abraham al principio, de que es una ciencia ficción social, creo que es una crítica muy, muy fuerte y bien lograda a lo que está pasando ahorita y como decía Laura, lo que acabamos de ver hace una semana con la toma, entre comillas, del Capitolio. Definitivamente, o sea, es un mundo llevado, digamos, un poquito a la exageración, pero que no está tan lejos de nosotros. O sea, lo vivimos y lo tenemos aquí. Y otra cosa que a mí me agrada es de que los personajes se expresan con una libertad que raramente vemos en otras obras, ¿sí? Creo que ese racismo existe y está muy palpable, sobre todo en nuestros vecinos, pero rara vez lo vemos expresado de tal manera, de una manera tan abierta, tan descarada, y creo que la obra lo logra, ¿sí? Entonces, ese es mi comentario para este segundo cuento que me llamó la atención. Que bueno, a todos les consta aquí mi obsesión con la frontera como estudio, de que vengo de Reynosa, de cuando dicen que hay que atravesar y todo esto. Tu libro, Chipulín, siento que rompe todo ese concepto de frontera y es lo que justamente me gusta. O sea, nuevamente en esto de reflejar, pero también, no sé, siento que es algo, cuando a mí me sobrepasan las cuestiones de Estados Unidos, o sea, en el sentido de esto de separación, de opresión y todo, yo no lo puedo narrar, ni poner, ni expresar. Yo nada más me voy como que a mi espacio y ya después lo intelectualizo y hago ensayos o lo que sea. Pero en tu caso, Chipuli, en la parte literaria es algo que creo que sí hacía mucha falta. O sea, todo esto que, no, en mi caso yo no me hubiera podido atrever a escribir. Y pues bueno, obviamente tuvimos la fortuna de irlo viendo dosificado en el ojo de cierta parte y ya cuando fue el libro fue como que, ¡ay! No sabía que, como dicen, no sabía que había un multiverso. Incluso me atrevo a decir, y quería hacer esta pregunta, ¿lo habías pensado como una novela o es nada más como que la construcción del mundo y es lo que lo une? Porque me recuerda mucho a Bradbury con El hombre ilustrado, pero aquí, como decía Samuel, es más pues la parte del muro. Entonces tenía esa pregunta y pues que me la aclaras nada más. Bueno, más bien, más que El hombre ilustrado, yo traté de estructurarlo como Crónicas marcianas, ¿no? Donde como que son varios textos así breves, pero que se van uniendo poco a poco. No tienen una línea así tan definida como en Crónicas marcianas, pero sí hay una, o sea, yo sí tengo un timeline de lo que es la historia de Walmerica, ¿no? Entonces, unas cosas, digamos, que suceden en una primera época donde se está construyendo, luego cuando ya se construye y piensan que es como que la solución, ya nada más tener ahí el muro y después ven que, pues se lo trepan, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a hacer rondines con el tren, ¿no? Y no, eso tampoco funciona. Entonces empiezan a varios patriotas, pues trepan el muro y construyen ahí arriba y el gobierno pues los apoya, ¿no? Entonces, esa es como que una primera época y luego casi todos los cuentos son como que de las generaciones siguientes, ¿no? De segunda o tercera generación, sí, y bueno. Hablando de la literatura de la frontera, la literatura del desierto, como mencionaba ahorita Laura, ella dijo, reflejaste una frontera que no es la que estamos acostumbrados a leer. Y precisamente hablar de la frontera es hablar del género del western. Y aquí ya mencionaste la influencia de Ray Bradbury y me gustaría también ahí que platicaras un poquito acerca de la influencia que tú mismo reconoces en tu obra de este género. Del western, ¿no?
Sí, bueno, es que yo me basé más que nada en que, o sea, el género del cine de western, pues es muy mítico y muy bonito y tiene muchas cuestiones que no, pues que no son reales, no tienen mucho que ver con la realidad, ¿no? Es más como que esta figura mítica del vaquero que, pues trae su pistola y que había duelos, entre pistoleros y que cazaban a los indios, ¿no? Eh, que bueno, nosotros los conocimos como indios pues no, son nativos americanos, ¿no? Son, pues, simplemente el hecho de que se les llame, de que les llamaran Indians, ya está dando la idea de la otredad, ¿no? De que son, pues no son seres humanos, ¿no? Son los Indians, ¿no? Pues digo, igual acá nos pasó también, eh, con, sí, con la misma palabra, ¿no? Con indio, entonces es totalmente despectivo, es totalmente deshumanizante, ¿no? Y sí, pienso este, que desde el mismo lenguaje está la base de la colonización, ¿no? Pero bueno, el cine pues también ha sido un gran colonizador y el western es todo una ¿cómo se llama? Bueno, el western es todo un coco wash, ¿no? Toda una hegemonía. Sí, o sea, como que nos pintan así, vaqueros como, pues también como los superhéroes, ¿no? A los mismos superhéroes nos los pintan como superhéroes y a los vaqueros son como superhéroes que pues pueden ir y dispararle a quien quiera para resolver sus problemas, ¿no? Este, pero no sé, por ejemplo, hay cosas que realmente no sucedían, como los duelos, con pistola, pues eso no pasaba, ¿no? Este, entonces sí, yo traté de usar como que, o sea, en realidad es una cuestión, en el western hay cuestiones así muy poéticas, ¿no? Que tienen que ver con la imagen, con eh, de, de, del mismo vaquero, con la figura imponente del vaquero, con el paisaje, con el desierto, ¿no? Con la temperatura de, del viejo oeste, ¿no? El sol de allá. Entonces, se me hacía así como todo eso muy poético, ¿no? Cómo lograron todo esto, pero que desafortunadamente lo usaron para promover eh, pues su supremacía, ¿no? Supuesta supremacía. Sí. Sí, en cuanto al género, a mí también me parece, digamos que bien logrado, porque finalmente la geografía de la obra está en la frontera, que en su mayor parte es un desierto. Nos recuerda mucho el muro a la idea de los fuertes americanos cuando iban avanzando hacia el oeste. Tienes el elemento de las cantinas de mala muerte. ¿Sí? Creo que todo está englobado en ese subgénero, podríamos decir, del western y, a mi punto de ver, bastante bien logrado. ¿Sí? Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo te llevó reunir ese material? Pues más de lo que yo hubiera querido, ¿verdad? Empecé a escribir esto desde el 2011 y terminé el libro en el 2019. No encontré eh, la manera de publicarlo hasta ahora y pues bueno, no sé, pensé
pensé que a lo mejor esta obra ya iba a dejar de ser relevante por la salida de Trump de la presidencia, pero yo creo que más bien sí es la cultura la que estoy retratando, no tanto si se va a tratar de un personaje político o no, o de un presidente, ¿no? De hecho, nunca menciono en el libro, o bueno, creo que sí en un pequeño cuento, ¿no? Pero creo que nunca menciono de nombre exactamente a Trump, Ujú. aunque obviamente él es la inspiración del libro, ¿no? Este, pero, o bueno, su idea de construir el muro, ¿no? Pero, este, bueno, al principio no tenía planeado hacer como que todo un volumen, solo quería explorar el tema como para a lo mejor juntar los cuentos de migración con otros cuentos. A mí me gustaría iniciar esta ronda final de cuestionamientos para Jorge. ¿Por qué el formato digital? O sea, hemos visto que el libro digital hace ya varios años que llegó, que se habló de que iba a desplazar al libro impreso, se habló del print on demand, se habló de opciones, bueno, ¿por qué tú dijiste, sabes qué? Yo me voy a aventar esto en formato digital. ¿Cuál fue la razón? Independientemente de razones económicas, pero ¿por qué lanzar en 2020 un libro digital? Bueno, una de las cosas que me llamó la atención del formato, bueno, sí, obviamente es como que la inmediatez también, como que pues simplemente ya que está terminado de maquetar el libro ya se puede subir y pues darlo a conocer, ¿no? Ya que exista, ¿no? Porque y otra cuestión es que puedo, por ejemplo, actualizarlo o sea, sin más, ¿no? No tengo que hacer la segunda edición, ¿no? Entonces, como todavía estaba cambiando el panorama político, dije, bueno, voy a tener como que, va a darme la oportunidad de poder seguirlo editando un poco, cuando menos, o de añadir algún texto que no lo he hecho, pero sí todavía tengo esa oportunidad. Y a la persona que compró el libro, digamos, pues se le va a actualizar automáticamente, ¿no? No tiene que hacer nada en absoluto, sino que simplemente... Y aparte, siento que, eh, o sea, sí quiero sacarlo en papel algún día, pero siento que ahorita lo digital, pues, bueno, más que nada, creo que es el futuro, digamos, y que hay que darle una oportunidad a este formato, ¿no? Este, y la gente se va a ir acostumbrando a leer en digital, ¿no? Creo que lo valioso no es en sí, pues si está impreso o no, sino pues la obra literaria en sí, ¿no? ¿Algo más, Laura? No, pues yo nada más diciendo de que estoy completamente de acuerdo con eso. Y además, bueno, yo sé que en esto de la inmediatez, precisamente lo que acabas de mencionar en cuanto a si agregas, pones, si actualizas, es algo que tiene justamente Amazon, lo que tengo entendido. Y además, pues no es que desplacen, justamente se puede hacer el print on demand, pero bueno, también estamos en épocas en donde, pues, hay que ser sinceros, no se están yendo a las librerías. Entonces, casi todo se está yendo a Internet y hay muchísimas plataformas para aprovechar eso justamente. Y la ventaja que pone es que además de que termine de maquetar, si siempre hay detalles o algo, se puede estar actualizando. Y eso justamente habla de que no hay que, o bueno, que me acuerdo de esta materia, la de crítica textual, donde decían que
una primera obra no es la obra perfecta y que siempre se va a reeditar y siempre se va a actualizar. Este tipo de cuestiones va a hacer que justamente los estudios literarios se tengan que actualizar. Pero no creo que varíe mucho en cuanto a su análisis, porque el formato va a seguir y es nada más como seguirlo, ¿no? Y sí, estoy muy en favor en cuanto a que es el futuro y que también justamente las personas que quieran tenerlo impreso puedan decidirlo. O sea, es algo a lo que hay que darle muchísimo más. Así Sí, que de sí, hecho, completamente de acuerdo. Ajá. de hecho, creo que Samuel, es testigo también de que como que soy muy obsesivo y de repente, como que reescribo otra vez las cosas y las vuelvo a actualizar y las vuelvo a actualizar y las vuelvo a actualizar y luego ahí en el ojo de Uc, hay ocasiones en las que le he enviado el mismo cuento, ¿sabes qué? Sustitúyelo porque ya le cambié esto y es súper importante, por favor, no dejes de actualizarlo. Y sí, bueno, ahí le estoy poniendo gorro, ¿verdad? Para que lo haga. Pero sí, yo no sé, también no puedo vivir sin hacerle cambios a los cuentos en cuanto los veo, ¿no? En cuanto veo que tiene que haber algún cambio. Correcto. Perfecto. Bueno, creo que es tiempo de dar por terminada la presentación. Quiero agradecer a Laura, a Abraham, sobre todo a ti, Chipuli, y una felicitación por ya tener tu libro terminado y a la venta. Está por lo pronto exclusivamente en la plataforma de Amazon, ¿verdad? Sí, así es. Ok, En la para plataforma Kindle. de Kindle, ¿no? Y hay mucha gente que se confunde y que piensa que debe comprar la tableta de Kindle para poder accesar al material que está ahí, y no es así. Vale el comercial de decir que puedes bajar una aplicación, ponerla en tu celular, en tu tableta, en tu compu, comprar los libros y leerlos. ¿Sí? Así es. Sí. Bueno,